Y es ella la que te hará libre. ¿Pero libre de qué? De todo pecado. La voluntad de Dios es perfecta y es agradable cuando nosotros la cumplimos. Y aunque nos duela, aún el no de Dios obedeciendo su voluntad es una bendición. Parece que no me entendiste hoy. Sansón quería tontear con Dalila. Y eso le costó que perdió la visión, perdió la unción y perdió la fuerza. Todo lo que empieza mal termina mal. Te fuiste de aquí. Amén. Te dije que todo lo que empieza mal termina mal. Amén. En mi país dicen no juegue con fuego porque si no terminará ¿qué? Quemado. No hay Sansón fuerte. Si tú sabes que las cosas que tú debes de hacer por las escrituras son las que Dios aprueba, hay de aquel que sabe lo bueno y no lo hace. Se le cuenta como pecado. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Transgresión. ¿Y qué es lo que produce la transgresión? Muerte, separación, ruina, escasez, miseria, pobreza, tristeza, depresión. Puede vivir dentro del palacio. Si la presencia no está en el palacio, te va a morir dentro del palacio con toda y la túnica. Amén. Saúl vivía en el palacio lleno de harén de mujeres. Pero hubo un pequeño que visitó el palacio antes de ser rey. Y se dio cuenta que el palacio no era. Porque siendo rey, teniéndolo todo, la Biblia dice que un espíritu inmundo atormentaba a Saúl y él no podía dormir. Amén. Te lo traduzco. Saúl estaba endemoniado porque se separó de la voluntad de Dios. Dios le envió un profeta para que dijera: mira, tú tienes que desarraigar de la tierra a Amalek. Y cuando Dios le mandó el profeta, le dijo: tuve miedo del pueblo y cogí del anatema lo mejor, las mejores vacas y las mejores bueyes. A Saúl se le olvidó que más atrás la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que hay en ella. Tener que someter tu voluntad a la voluntad de Dios tiene un alto precio. Pastor, ¿de qué me está hablando? Cuando tú reconoces que estás en una situación de pecado y tú ves que está mal y tú lo ves como bueno, hay un problema dos veces. Se llama premeditación y alevosía. La voluntad de Dios te va a confrontar con tus deseos. La voluntad de Dios te va a confrontar con tus sueños. La voluntad de Dios te va a confrontar con la santidad. La voluntad de Dios te va a confrontar con la obediencia, porque la gente quiere la bendición, pero quiere obedecer a media. ¿Está aquí todavía? Por eso dice que te presente, porque es vuestro culto razonar. O sea, tú vas a razonar lo que tú estás haciendo delante de Dios bajo tu raciocinio, con mente y corazón. No podemos tapar el sol con un dedo, porque las escrituras nos amarran a todo. Dios le había dicho a David: no cense el pueblo. ¿A quién? Al ungido, sí. Aquel que era conforme a la voluntad de Dios. Dios le dijo a David: no cense el pueblo. ¿Y qué hizo David? Lo censó. Hacer la voluntad de Dios te va a doler. David se creía que toda la guerra que había ganado era por el ejército tan grande que él tenía. Cuando censó el pueblo, vino un ángel y mató, y empezó a matar. La desobediencia es pecado, y el pecado produce ¿qué? Aquí todavía. Te va a doler, porque hacer las cosas como Dios manda va en contra de tu mismo principio. Hay cosas que no son negociables por más. ¿Por qué? Porque Dios no tiene vaca sagrada, ni tampoco tiene hijos predilectos, tampoco tiene nietos. Pero la Biblia dice: para que comprobéis cómo yo sé que es agradable, cómo yo sé que estoy en lo correcto cuando hablo mentira. Aleluya. ¿Cómo yo sé cuando estoy haciendo lo que la Biblia dice que haga? Ahí sé. Cuando la Biblia me dice que debo de perdonar, esa es la voluntad de Dios. Cuando la Biblia me dice que debo de estar alineado en el matrimonio, no en adulterio, no en fornicación. Amén. ¿Se le fue el gozo a muchos hoy? No.
alinear mi casa al propósito de Dios me va a doler. Porque cuando tú traes orden, el orden trae dolor. A nadie le gusta la corrección. Pero para que venga la bendición, Dios tiene que ordenar primero la casa. Ay, se fueron de aquí, están dormidos. Denle un aplauso a Dios que pasa mal. Dios le dijo: no abra tu boca, Sansón, y revela el secreto. Hay gente que se descarría cuando Dios le da la bendición. Hay gente que camina bajo su voluntad cuando lo que yo quería ya lo tengo. Te equivocas. Aleluya. Lo que está haciendo es con la misma pala está cavando tu propia tumba. La Biblia dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Alguien puede apagar los aires, por favor? Ah, bueno. Entonces estoy tranquilo porque todavía no me ha llegado. Aleluya. ¿Qué es vivir bajo la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo aprender a vivir bajo la voluntad de Dios? ¿Es imposible vivir? No, entonces la Biblia no tuviera. Porque Dios no puede exigirle al hombre algo que el hombre no puede cumplir. Pero también la Biblia establece que cómo Dios puede bendecirte si tú no estás listo para recibir la bendición. Los hombres que obedecieron a Dios y sometieron a su voluntad fueron hombres que vieron la gloria, aunque obedecer a Dios le costó la vida. Pablo fue un hombre que dijo: mas no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Porque lo que yo quiero no hago. La carne te va a decir: disfruta que estamos en Navidad, y en enero te arrepientes y te lleva el diablo en enero y antes de que se vaya. Dale para allá, no pasa nada, luego tú haces lo que tienes que hacer. Yo sé que lo tengo que hacer, y el diablo también sabe que si el día que tú lo vas a hacer para alinear tu vida con Dios, ese mismo día hará lo posible para que no lo haga y te pierda. Porque él sabe que cuando alguien decide someterse a la voluntad de Dios, el cielo se va a abrir. La gloria te va a palpar. Ay, Dios mío, santo sea el Señor en esta mañana. Aún dentro del ciclo familiar, cuando tú das una orden a tus hijos y ellos obedecen, ¿tú te sientes feliz? ¿Sí o no? Sea sincero, por favor. Es una honra cuando tus hijos te respetan. La Biblia dice que eso añade días y alarga días de vida a favor de los hijos que obedecen a los padres. Cuando tú eres sometido y eres obediente. Pero yo no puedo hablar en lengua en desobediencia a Dios. Yo no puedo llorar y levantar la mano cuando yo sé que estoy más delante de Dios. Yo no puedo hacer cosas aparentando. ¿Se acuerda? Yo prediqué un mensaje que se llama Perdido en la Casa. Y hablé de que estamos tan acostumbrados a que nos pregunten ¿cómo estás? Y decir bien, por el corazón está herido y está sangrando. Cantamos las canciones como hacen los demás, pero tenemos falta de perdón. Adoramos a Dios y hablamos en otros idiomas, pero estamos en adulterio, en fornicación y hacemos tantas barbaries y creemos que estamos bien delante de Dios porque ya es una costumbre. La trama que se perdió en la casa tenía problema. Era algo que si le faltaba a la doncella una pieza de la trama estaba incompleta. Y eso era una mala señal para el novio. Pero ¿dónde se perdió la trama? ¿Fuera? ¿Dónde? Se perdió, ella tuvo que barrer para buscarla, pero se perdió dentro. Hermano, hay palabras que duelen. Pero cuando un padre ama al hijo, si lo ve en la droga, no le aprueba de que está bien. Le tiene que corregir aunque se vaya de la casa. Pero Dios sabe que lo hizo para honrar la palabra. Y cuando tú honras la palabra, lo único que Dios va a hacer es traerlo transformado y cambiado y arrepentido. Mis pensamientos son más altos que los tuyos, dice la Biblia en Isaías. A veces nosotros queremos ser más buenos que Dios y privar en centurión, una santidad ficticia. El pueblo de Israel, Dios le había revelado. Cuando Dios pacta con Abraham, Israel vuelve y desobedece.
Y la desobediencia lo llevó a 430 años de cautiverio y lo metieron a Egipto. Tú sabes después de que tú tienes una bendición como la de Abraham, y luego por la desobediencia pasa a ser de ser una persona libre bajo una bendición por el Eterno, pasa a ser esclavo de alguien que está bajo un demonio, usado por el mismo Satanás. La opresión era tan grande hacia el pueblo de Israel o hacia los hebreos, que dice la Biblia en el libro de Éxodo, que dice que Dios tiene que hablar con Moisés y le dice: he oído el clamor de mi pueblo que está en aflicción. Estaban tan desesperados por la aflicción que cuando ellos clamaban, Dios responde. Porque hay gente que cree que en medio de la aflicción Dios no escucha. Dios hace que tú entiendas que tu error te llevó al fracaso. Pero cuando tú rectificas que en medio de tu fracaso tú clamas al que te puede sacar, no al hombre. Porque hay gente que en medio de su fracaso se queja más al hombre que a Dios. El pueblo tuvo que entenderlo. Y cuando el pueblo lo entiende, dice la Biblia que Dios escuchó la aflicción del pueblo. O sea, que Dios escucha en tu crisis, Dios escucha en tu momento árido, Dios escucha en tu momento. Él no te va a condenar. Y Él sabe que tú rebalaste. Y Él sabe que lo que tú estás pasando es por tu mala cabeza. Pero Él es fiel y justo. Cuando el corazón está humillado ante Él, la misericordia de Jehová triunfa sobre el juicio. Y eso mereció un aplauso. Buena. A veces no se va a entender. Porque cuando Dios te dice que su voluntad es buena, tú sabes lo que es tú perdonar al que te humilló. Tú sabes lo que es amar a tus enemigos. Está aquí todavía. El evangelio no se trata de venir y sentarte en una silla. Mucha gente se va a perder haciendo eso. El evangelio se trata de vivir lo que Cristo quiere que vivamos. ¿Te fuiste o está aquí todavía? Por eso cuando el pueblo entendió que cada vez que desobedecía era peor, Dios te da la libertad, cumple la promesa. Le dice: ustedes serán una gran nación y serán pueblo adquirido y escogido por mí. Pero en Deuteronomio le dice de nuevo: si oyere atentamente la voz, no del hombre, el diablo te va a decir: dale para allá, que eso no pasa nada. El diablo te va a decir todo lo que tú quieres escuchar. A ese negocio, que eso no pasa nada. Total, tú te arrepientes. La mentira del tamaño de esta casa. Dios no está con eso. Pero tú hiciste el negocio sin aprobación de Dios y el diablo te dijo: no te pasa nada. El no de Dios va a doler, pero los resultados son asombrosos. Aleluya. Pablo entendió que esta leve y momentánea tribulación, cuando tú tengas obediencia, lo momentáneo va a llegar. Te va a doler momentáneamente. Tú sabes lo que es meter a una persona inocente a la cárcel. ¿Por qué? Por integridad. La mujer de Potifar le dijo: él me tocó, él me estaba seduciendo. Él y Dios sabían que eran inocentes. Pero de la cárcel Dios lo llevó al palacio. Ay, te va a doler obedecer, pero la bendición será mayor. No te desesperes. No cambie la integridad por un plato de lenteja. Detente. Para. Deja que Dios lo haga. Deja que Dios interceda. Deja que Dios renueve la casa. Deja que Dios te limpie o no limpie. Deja que Dios arregle el altar para que la presencia de Dios no se vaya. Sin la presencia te muere. Sin la presencia no vamos a ningún lado. Sin la presencia en el desierto no morimos. Sin la presencia en la enfermedad no morimos. Sin la presencia en la depresión no morimos. Es cuando volvemos a Él y reconocemos que su voluntad está por encima de la mía. Señor, por el daño me lo hicieron a mí, pero ¿qué dice la Biblia? Que vaya y tú le pidas perdón si tu hermano te ofendió. Aleluya. Pedro se desesperó y le dijo a Jesús, y yo sé que Pedro se la tenía guardada a alguien, y le digo: ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar, Señor, a mi hermano? Hasta 7, porque con estas son 8. Y el Señor le dijo: no te digo hasta 7,
sino hasta 70 veces 7. Amén. Te va a doler. Pastor, a usted no le han hecho lo que a mí me han hecho. Usted no ha aguantado lo que yo he aguantado. Bienvenido al tren. A ti tampoco te han hecho lo que a mí me han hecho, ni he aguantado lo que yo he aguantado. Y es mejor obedecer lo que dice la Biblia. Adoramos al Señor, pero el corazón sigue herido. Creemos que la bendición está bien cuando lo que estamos haciendo es pecado. Hermano, hay de aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Se le cuenta como los hombres que fueron llamados por Dios tuvieron que ser probados. Abraham fue probado. Sal de tu tierra y de tu parentela. El hombre que Dios está diciendo que salga estaba muy bien, era rico, estaba en Ur de los Caldeos, tenía toda la familia, tenía ganado y tenía de todo. Y de repente Dios trata con Abraham, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Se dice muy fácil y parece un cliché, pero obedecer en las circunstancias y que nadie te diga: ¿y para dónde cojo? ¿Y a dónde voy a ir? Porque yo estoy bien, pero Dios quiere que yo me vaya, que cambie de ambiente, que salga. ¿Hacia dónde? Si no me han dicho. Abraham no le importó. Abraham obedeció simplemente. Y la obediencia trajo consigo la bendición. Tal bendición que le dijo: no encuentro en la tierra por quien jurar. Juro por mí mismo que te bendeciré a ti y a tu descendencia. Dile al hermano que está a tu lado: ¿tú quieres ser bendecido por Dios? A la voluntad de Él, aunque te duela. Wow, nadie dijo amén. ¿Cómo se está moviendo en este tiempo el enemigo? Número uno, te va a llevar a la zona de confort, en la zona de confort dentro de la iglesia. Te va a decir lo que te dice el sistema: todo está bien. Hablar de santidad en este tiempo es una burla. Ya nadie habla de santidad. Hablar de integridad en este tiempo es una burla. Nadie te habla de integridad. ¿Por qué? Porque es más fácil darte lo que tú quieres. No le pasa nada. Tú le pides perdón a Dios, da igual. Haz todo lo mismo que tú haces todos los años. Respóndele WhatsApp a todo el mundo. Conéctate con esa persona que te lleva a hacer cosas que son pecado. Habla la mentira que tú tienes que hablar. Te llegó un negocito, pero tú tienes que hacerlo bajo perfil. Tengo que hablar mentira y después decir que Dios me bendijo. Voy a coger algo para no pagarlo y después decir que Dios me bendijo. ¿Tú crees que eso está bien? ¿Tú crees que Dios aprueba que yo coja un préstamo y no lo pague? A mí nadie me ha dicho esto porque no quiero que yo diga: ¿qué le dijo el pastor? Yo no estoy hablando de ti. Que también tengo que tener cuidado hasta para predicar, porque después dicen que uno está tirando puya. O alguien que coja un carro y diga: wow, Dios me bendigo, pero tú estás debiendo 7,000, 9,000, 15,000 euros del carro. Es un préstamo. Cuando Dios te bendice, que Dios envía a alguien tocado y le dice: Dios habló para mí que te regale este carro, este coche. Toma, 0 deuda. Agárrate. Gloria a Dios. ¿Cuánto agarran eso? Amén, amén. Eso sí les gusta a ustedes. ¿Cómo les gusta? De una vez, amén, gloria. Las bendiciones son buenas, agarrarlas, ¿sí, no? Ay. Diga conmigo: ay. Ay. Agradable aunque duela, aunque sepa amargo, es agradable. Pastor, ¿por qué tú lo dices de esa manera? Porque Dios nunca se equivoca. Obedece aunque te duela, porque Dios nunca se equivoca. Si Dios te manda que alinee tu vida y que arregle la casa y el matrimonio y todo lo que tú quieras llamarlo, hazlo. Pero no haga una lista como lo hace todo el mundazo cuando se está terminando el año. Este año te prometo que voy a rebajar y voy a ayunar más que nunca. ¡Ay, santo! ¿Por qué tú no le prometes a Dios que te va a poner de acuerdo con toda tu familia y con la familia de fulanito, de menganito, de sutaneo, para no pensar? Y voy a demostrarles que mi cristianismo es verdadero. Aunque ellos no crean, yo voy a hacer lo que la Biblia dice que haga. Voy a ser cristiano de verdad.
Amén. ¿Y cómo así? Te metieron la lanza en el costado. No mires quién te la metió. Ve a la cruz y mira lo que él dijo. Perdónalo, porque no sabe lo que hace. Por eso te dice que aunque sea agradable, va a producir dolor. Pastor, hábleme de la bendición. ¿Tú sabes lo que estanca una bendición? ¿Quién me lo dice? Y voy rápido. ¿Qué estanca una bendición? ¿Se acuerdan cuando Dios le mandó al profeta a la familia de Elí? Y le dijo, bendeciré y de ti saldrá una familia de sacerdotes. Y habló de tantas bendiciones a Elí, sacerdote. ¿Sí o no? ¿Por qué Dios se las revocó? Lo dijo el pastor Amador. La voluntad de Dios era bendecir los hijos y la casa de Elí. Pero como a Dios no lo engaña ni el diablo, ya había visto que había algo en el corazón y un descuido en el corazón de Elí y de los hijos. Mandó al profeta y revocó una bendición por una maldición. Y le dijo, ninguno de tus hijos ni la descendencia de tu descendencia morirá viejo. Y así mismo pasó. Todo. Desde él mismo, que siendo sacerdote, sirviendo en el templo. Pastor, ¿y qué me está diciendo? Que el descuido, dice la Biblia, que él perdió la visión. Porque aunque la lámpara del altar se estaba apagando, no procuró mantener el fuego. No solamente pierde la visión, sino que pierde la audición. El hombre que estaba en la presencia, acostumbrado a oír la voz de Dios, ya no la escucha. Siento la presencia de Dios aquí. Aleluya. Cuidado quién es que te está hablando y qué voz tú estás escuchando. Porque si la voz que tú estás escuchando no se parece a la que está en esta palabra, no te está hablando Dios. Dios jamás va a contradecir su misma palabra. ¿Está aquí todavía? Samuel, Elí me ha llamado. No, yo no te he llamado, ve y acuéstate. Samuel, Elí me ha vuelto a llamar. El sacerdote, el hombre que ministraba en la presencia de Dios, no entendió, no conoció la voz de Dios. Te puede perder dentro de la casa y no oír la voz de Dios. Lo que declina una bendición es cuando tú te sales fuera de la voluntad de Dios. Y tú sabes lo que me duele. Tú sabes cuando viene una ruina, la altivez de espíritu. Cuando tú, conociendo la palabra, te crees papi champú que te está llevando todas las mujeres del medio. Y en medio de eso viene una enfermedad incurable. Te acostaste una sola vez con la que tú menos pensaste, creyéndote brapí, y el diablo te agarró, joven, con una enfermedad que ni el diablo te la quita. Avergonzado en una cama. Está aquí. Amén. Y tú te crees que eres muy machito. Y el diablo frotándose la mano. Tú juegas y saltas y nada sucede. Sabe la palabra y sabe lo que tiene que hacer y nada sucede. El enemigo te está flotando y te da todos los bizcochos y los cumpleaños y te hace querer que tú venga el ego. El ego. Te aplauden todos tus chistes malos en tu grupito. La Biblia te habla en contra del pecado y eso te enoja. Pero aquí dos o tres te dicen, dale el porrito, que no es nada, que tú te vas a poner globadito. Si tú no hablas, te va a hacer hablar por loco. Y todas las mujeres que te pasen por el lado te la va a llevar. Ah, sí. Pero aquí te hablan de santidad y te enojas. Aquí te hablan de integridad y te duele. Aquí te hablan de obediencia y no quieres. La voluntad de Dios es perfecta y duele. Y una de las cosas que me ha hecho llorar es ver lo que se está predicando afuera. Afuera se está predicando positivismo, y yo di psicología en esa área, empoderamiento, y una psicología que se vende tan grande, basta que Dios te va a bendecir. Yo soy de las personas que más cree que Dios bendice de esta manera. No es posible que Dios pueda bendecir a alguien que esté en pecado, porque entonces su palabra se contradice. La Biblia dice que sin santidad nadie. No puede bendecirte en desobediencia. ¿Tú te imaginas que yo esté hablando mentira por los codos?
Y que Dios me esté bendiciendo bajo un pecado como ese. Eso no es una bendición de Dios. Se llama autoengaño. El diablo, para entretenerte, para que te pierdas hablando mentiras, te va a bendecir como él quiere. ¿Cuántos saben que eres el príncipe de este mundo? Pastor, ¿qué me está diciendo? Fácil. En mi país hay una entidad que se llama la Virgen de la Altagracia, donde todo el mundo el 21 de enero va y hace promesa. ¿Qué pasa? Que la persona que fue con un tumor detrás de la espalda le pone la mano al espejo, él hace la promesa y se va. 2 semanas, 3 semanas, ella viene llorando de rodillas porque el tumor se le quitó. Eso es una falacia. Porque el mundo espiritual se mueve por jerarquía y hay rango. Tú no le vas a decir a un general, un cabo no le va a decir a un general lo que tiene que hacer porque sería arbitrario. ¿Quién tiene mayor rango? ¿Un cabo o un general? Entonces, la identidad que opera ahí, para quitarle eso que tiene en el cuerpo por un espíritu inmundo, le da una orden a ese cuerpo que se vaya. Él queda anclado a que el cuadro que él le puso la mano lo sanó y vino una identidad mayor en el cuerpo de él y queda él 2 veces engañado porque en su subconsciente lo sanó un cuadro y trabaja esclavamente para ese cuadro y ahora el demonio le va a revelar en sueño todo lo que ese cuadro quiere que haga y queda esclavizado porque es una identidad mayor. ¿Dónde te compruebo de eso? Vale. 3 atributos y termino este mensaje. La Biblia dice que Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Si Dios es esos 3 atributos, no hay nadie en la tierra, nadie en la tierra que lo cumpla. Aleluya. Esa identidad no puede escuchar a alguien que esté en España y uno que esté en la República Dominicana a la misma vez porque no es omnipresente. Ni aún en una misma habitación, que se vayan en diferentes habitaciones, no tiene el poder de escucharlo a la vez. Es un cuadro. Aquí. La gente queda altamente engañada. Y así mismo, el mismo Satanás tiene a mucha gente dentro de la iglesia con un autoengaño. Dios me bendijo así. ¿Para qué yo lo voy a hacer si yo estoy, ahora que yo estoy bien? ¿Quién? Cuando yo me meto en ayuno me caen todos los palitos arriba. Cuando yo no ayuno ni oro y vivo en desorden, me llegan los trabajos, el sueldo me rinde, ya no tengo que hablar mentiras, porque me llueve el dinero. Pues yo prefiero vivir en esa vida. ¡Wow! Aleluya, Cristo vive. Termino. El Señor le dice, ve y dile al pueblo que yo seré su Dios. Y que yo lo llevaré a la tierra que fluye leche y miel. Cuando Moisés baja, el pueblo dice, haremos todo lo que tú digas. Todo. Haremos lo que tú digas. Moisés le dijo a Dios, el pueblo está comprometido. En medio del proceso que se iban a mover, Dios le habla a Moisés, sube tú solo y no sube el pueblo. No sea que por mi presencia el pueblo muera. Dios así mismo lo hizo, llamó a Moisés a la presencia. Moisés tardó 40 días y en esos 40 días Dios está revelando la intención de lo que quiere con el pueblo. ¿Quién interrumpe la conversación? Dios. ¿Qué Dios le dice a Moisés? Baja, porque mi pueblo se ha corrompido. ¿En qué? En lo mismo que dijeron que no iban a hacer. ¿Quién estaba abajo? Un sacerdote. ¿Quién era? Aarón. ¿Conocía Aarón la presencia? Sí, porque los sacerdotes ministraban dentro del tabernáculo. Si alguien conocía la gloria de Dios, era Aarón. ¿Cómo se corrompió Aarón? Por el pueblo. ¿Qué el pueblo pidió? Un becerro. Ay, pastor, ¿para qué yo vine este domingo? Está hablando de la voluntad, de obediencia y de muchas cosas que yo no he arreglado. Hay gente que está aquí que tiene su becerro vivo, que sabe que la mentira es pecado y tú sigues haciendo negocio hablando mentira, que sabe que presentarte ante una institución para conseguir una ayuda es mejor que no te la den diciendo la verdad. Una
Una vez fuimos mi hermano, no gemelo y yo frente al cónsul, un cónsul americano. Mi mamá hacía 15 años que no había pedido para tener residencia en los Estados Unidos y vivir. A mí me hacen la bendita entrevista, detrás mi hermano está y yo estoy delante con el cónsul. El cónsul me pregunta a mí, ¿tú eres casado? Mi hermano me dio un pellicón, por un pellicón aquí atrás. Y yo le dije, sí, yo soy casado y tengo 2 hijos. El cónsul, que ve el expediente, se agarra la cabeza y me da la siguiente oportunidad. Coge la hoja, era una hoja azul y una hoja amarilla. Si el cónsul te daba la hoja amarilla, tú tenías una residencia por 10 años. Pero él, al ver mi sinceridad, me quiso chancear y me volvió a preguntar otra vez. Mi hermano me está soplando en el oído y me dice, tú sabes que si dice que eres casado te va a denegar la residencia. Y mi mamá gastó mucho cuarto. Pídele perdón a Dios cuando tú salgas de aquí, dile que tú no estás casado. Me pregunta el cónsul con la página amarilla en la mano y el sello para decirme a mí que vaya a pagar el visado para la residencia. Me dice, te voy a volver a preguntar por última vez porque no entendí tu respuesta. ¿Tú eres casado? Le dije, yo soy casado y tengo 2 hijos. Mi hermano me dio otro pellicón tan grande que yo le hice así con el pie, que me dejara. Y cogió y me empujó. Me dijo, lo siento, tu visa ha sido rechazada. Él pasa, me ponen detrás de él. A mi hermano le hacen la misma pregunta, le dice, yo no soy casado. Yo no. Pero mi hermano tiene hijos, más que yo, y tiene una mujer. Y yo dije, Dios mío, pero ¿cómo es que tú no lo puedes matar aquí? Sálvalo, perdónalo. El cónsul le pregunta, ¿tú tienes hijos? Ah, sí, yo tengo una que está por ahí, después me la llevo, no me la tengo que llevar ahora, usted sabe. Y yo me quedé mirándole y el cónsul le dio la residencia por 10 años. Él y yo salimos y me dijo, ustedes son unos evangélicos locos. Porque tú fácilmente hubiese dicho que no eres casado y después que tú salgas te piden y le piden perdón a Dios. Yo le dije, mira, la visa que yo tengo es la que tú necesitas. Porque la que yo tengo va al cielo. Amén. Amén, gloria a Dios. Nos vimos los dos en Nueva York. A mí me aprobaron y nos vimos los dos. Después de mucho tiempo, él vivió muchos años y nos vimos los dos en Nueva York. Y tú sabes lo primero que le dijo a mi papá. Ese cristiano de verdad. Yo me había olvidado. Papá, mire, yo le voy a contar este testimonio. Ese hombre le dijo 2 veces al cónsul que no. Y mi mamá se gastó un dineral. Y le iban a dar la residencia porque el cónsul cogió la hoja amarilla para darle la residencia igual que a mí. Pero no se dobló. Y yo le dije, tú tienes una residencia y yo tengo un pasaporte europeo. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios premia la integridad. Amén. Si yo hubiese hablado mentira, toda la vida me hubiese dicho, ese es un cristiano carabelista, es un hablador. Y me hubiese tirado eso en la cara. A veces perdiendo se gana. Ponte de pie.